Hola, gracias por estar conectados. Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática que preparan tus amigos de la Iglesia Adventista Hispana de Montreal. Yo soy Marianela Dillon y junto con el pastor Edgar González tenemos el privilegio de presentar durante los próximos minutos el mensaje de la verdad, el mensaje que encontramos en la palabra del Señor y así poder llegar a su corazón y a su alma con la paz y la esperanza que solo puede venir de parte de nuestro Dios. Quiero recordarte dónde nos puedes encontrar. En pantalla estará apareciendo nuestra página web, es la www.iglesiaadventistamontreal.org. Allí puedes contactarnos, solicitar un estudio bíblico y también puedes dejar tu pedido de oración. Nosotros estamos reuniéndonos los días miércoles con el día de poder y los días domingos con los guerreros de oración. Allí estamos elevando ante el trono de la gracia de nuestro Dios cada una de esas peticiones con la confianza, con la certeza que Dios las escuchará y contestará conforme a su voluntad. También quiero recordarte que estamos con presencia en Facebook, eso a través de un grupo. Solicita seguirte, estará apareciendo en pantalla cuál es. Es el de Iglesia Hispana Adventista en Montreal Go. Allí también continuamente transmitimos mensajes de esperanza y de inspiración. Y por último el canal de YouTube, Iglesia Adventista Hispana en Montreal, donde estamos invitándote a que te suscribas, a que actives la campanita, esa que te va a recordar que estamos con un nuevo video y con la oportunidad de seguir compartiendo y de que más y más personas también conozcan de Jesús. Por eso quiero pedirte a que le des like a este video y también para que comentes, déjanos de dónde nos estás escribiendo, estaremos gustosos de leerte. Y un último pedido, quiero agradecerte que copies, utilices esa herramienta que hoy puede ser una bendición para alguien. Copies el enlace de este video y lo pegues en tu WhatsApp, lo pegues en tus estados de Instagram o en tu buzón de correo electrónico para que más y más personas, para que tus seres queridos, esas personas que aman, también puedan conocer a ese Dios grandioso que tú conoces y muchos otros también puedan ser alcanzados por el mensaje de la salvación. Esta semana, pastor, tenemos que seguir en casa, tenemos que hacer de cada casa una iglesia, pues las medidas de aislamiento social permanecen. Así es. De una u otra forma, por un lado nos ayudan a frenar la curva, eso han dicho los especialistas, pero por otro se está presentando que muchas personas, debido al confinamiento, debido a que no pueden abrazar a sus seres queridos, no pueden tenerlos cara a cara, a aquellos que viven fuera de su hogar, están presentando síntomas de soledad, están quizás teniendo esa sensación y muchas personas se le están elevando los niveles de ansiedad y esto es una situación muy triste porque como comunidad nos estamos enfrentando a un desafío grande y de una u otra forma tenemos que buscar alternativas para que esto no suceda. Sabemos que la esperanza es la que Dios pone en nuestros corazones y la que nos debe alentar a seguir adelante, pero también los especialistas han dicho que debemos utilizar las redes sociales como algo a nuestro favor y es por eso que me gozo hoy de presentar este programa por las redes sociales porque está creando una conexión emocional que nos puede alentar, mi querido hermano, a través del Espíritu Santo para que sigamos afianzados en nuestra fe y nos animemos, cobremos ánimo, cobremos fuerza porque estamos hoy, día sábado, adorando a Dios como lo hacíamos en la iglesia, pero en nuestra casa, en esa que hemos convertido como un templo, pero que sí se puede llamar iglesia porque el Espíritu Santo está morando allí. Aunque nos hemos sentido un poquito afectados porque no estamos en el templo, gracias a Dios por esta plataforma, pues todos juntos podemos adorar el nombre de Dios y hacer lo que siempre hemos hecho, lo que el Señor nos ha mandado. Sabes que el propósito del sábado era que usted y yo, todos de cualquier lugar donde viviésemos, nos pudiésemos reunir y así juntos poder contemplar la hermosura de Jehová y alabar su nombre. Eso lo dice el libro de Isaías, capítulo 66, dice que era el propósito del sábado, ¿verdad? Y en la eternidad seguirá siendo ese propósito de que usted y yo juntos nos podamos reunir en este día para alabar el nombre de nuestro Dios. Y con ese mismo propósito, pastor, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, vamos a hacerlo cantando. Por eso quiero pedirte que junto a nosotros cantes el himno número 207 que se titula Dios nos habla. Dios nos habla por profetas, su palabra nos envió, pues fielmente cada uno el mensaje
Esta transmisión, vamos a pedirle al hermano José Coral que se una a nosotros. Y que nos comparta cuál será ese versículo que estará usando el Señor para hablar a nuestro corazón y será el centro de este programa de Escuela Sabática. Un feliz sábado, apreciados hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes en este hermoso sábado. La lectura bíblica para el día de hoy está en Hebreos, capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con este pensamiento vamos a inclinar los rostros, cada uno en sus hogares, para poder pedir la presencia de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este privilegio que nos da, Señor, de poder estar aquí, Señor, cada uno en nuestros hogares para poder alabar tu santo nombre. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en cada hogar que se encuentra conectado a través del Internet. Señor, que podamos alabar tu nombre y aprender la palabra de Dios, tu palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Oramos por Jesús. Amén. Ahora tendremos el relato misionero a cargo de nuestra hermana Josabé López, donde nos muestra que a pesar de las circunstancias, la Iglesia Adventista sigue avanzando, sigue creciendo a la meta que el Señor nos ha propuesto. Feliz sábado, queridos hermanos. El misionero de hoy viene desde Polonia. La historia nos cuenta el pastor Mariu. Él nos relata de que había realizado él unas prédicas de 2 semanas de oración en una de las cárceles de Polonia, y al final de esta semana de oración 6 reclusos decidieron bautizarse. Entonces al pastor se le ocurrió la brillante idea de bautizarlos en el mar Báltico. ¿Cómo sacar a 6 prisioneros para ir al mar Báltico? Pues pidió permiso al director. El director le otorgó el permiso porque había una ley que cuando los reclusos cumplían cierto tiempo de condena podían tener permiso para salir solo por algunos días. En este momento que se supo de este permiso que se iba a dar a los reclusos, un joven llamado Turek también decidió bautizarse. Dijo, bueno, van a salir, yo también quiero salir, pero me quiero bautizar. Así que acordaron encontrarse en la estación de tren. Camino a la estación de tren, todos los 6 prisioneros estaban felices, iban a ser bautizados, y cuando llegaron a la estación a encontrarse con este joven Turek no apareció. Así que continuando con el programa, los 6 prisioneros fueron bautizados y a los 2 días regresaron a la prisión para volver a cumplir su condena. Pero Turek nunca regresó. Lamentablemente Turek había retornado a juntarse con los delincuentes y había estado con malas compañías, y no solamente eso, sino que había arrastrado a su hermano menor de 17 años. Llegaron a cometer delito asesinando a una persona, una mujer a la cual habían violado y también estrangulado. Así que los dos fueron otra vez encontrados y llevados presos. Durante 20 años el pastor tenía en su cabeza la historia de este joven Turek. ¿Cómo era posible de que estando a punto de bautizarse pudiera desviarse y decidir continuar con su vida que tanto daño le había causado? Así que no podía dejar de pensar en Turek. Hasta que un día una hermana de la iglesia le comenta, ¿sabe qué, pastor? Hay un hombre que ha salido de prisión, le dice. Es un joven que sabe mucho de la Biblia. Realmente es extraordinaria la forma en cómo que conoce las Sagradas Escrituras. ¿Usted podría darle estudios bíblicos? Porque este joven necesita y merece ser reinsertado a la sociedad. El pastor aceptó el reto. El joven se llamaba Tomek, así que se reunieron con Tomek. Al reunirse con Tomek, verdaderamente este joven sabía demasiado la Biblia, más que cualquier persona común que podría estudiar las Sagradas Escrituras. Así que el pastor quedó maravillado y decidió darle estudios más profundos para estudiar la palabra de Dios. Sin embargo, en el transcurso de los estudios, él se dio cuenta que este joven Tomek albergaba como sentimientos de ira, rencor, rebeldía contra Dios. Su corazón estaba lleno de amargura, porque la historia de este joven era triste. Toda su niñez había vivido con un padre alcohólico, una madre
drogadicta, tenía hermanos mayores que abusaban sexualmente de él. Entonces esta vida para él había sido una tormenta y él le decía al pastor, ¿cómo es posible que yo pueda creer en un Dios que es bueno si yo he vivido todas las cosas malas? Así que el pastor le contó una historia. Le dice, mira, hace 20 años yo estuve a punto de bautizar a un joven prisionero que salió de la cárcel solo con permiso para ser bautizado. Este joven se llamaba Turek, le dice. Yo estuve a punto de bautizar a este joven, sin embargo este joven decidió irse de nuevo por los malos caminos y retornó a la prisión. Lo triste es que no solamente retornó él, sino que retornó con su hermano menor de 17 años. ¿Cómo es posible?, dijo el pastor. Solo fue decisión de él. Nadie lo puede explicar porque la respuesta solamente la tiene la persona que decide qué vida llevar y a quién seguir. Así que en ese momento la cara de Tomek cambió drásticamente. Se vio en su rostro un rostro de angustia, de dolor. Entonces el pastor, como estaban solos en una habitación, él dijo, este joven es asesino, ahorita me va a atacar, me va a hacer algún daño, yo estoy solo, no hay nadie aquí. Tuvo un momento de temor cuando en eso el joven empezó a llorar. Pero hermanos, empezó a llorar de tal manera, con una angustia tan grande, y que el pastor se quedó asombrado qué era lo que pasaba. Y al joven le dijo, pastor, ese joven de 17 años era yo, mi hermano es Juré. El pastor se quedó pálido del asombro, no lo podía creer, realmente no lo podía creer. Así que Tomek continuó llorando tristemente y arrepentido de corazón, y actualmente él ha decidido cambiar su vida. Está en un programa de rehabilitación para alcohólicos, está siguiendo estudios bíblicos para poder bautizarse. Y no solamente eso, sino que él, donde está siendo rehabilitado, ha causado un efecto muy grande en otras personas, que también muchos han sido bautizados gracias a la influencia de Tomek. Aunque esta historia es triste, el pastor nos dice que él no puede creer cómo después de 20 años pudo haber encontrado al hermano de Turek. Eso solamente es una obra de Dios. Eso no tiene nada que ver con el azar y la suerte. Llegó justo a él, el hermano de aquel hombre que decidió no entregar su vida a Jesús. Ahorita Turek en estos momentos sigue prisionero y Tomek sigue en la lucha de poder ayudar a otros alcohólicos y enseñarles de la palabra de Dios. Así que, hermanos, esta historia nos enseña de que cada decisión que tomemos, cada decisión que hagamos en nuestra vida tiene que estar direccionada para Dios. Y nuestras ofrendas ayudan para que otras personas puedan elegir también o puedan tener la oportunidad de conocer a Dios. El 2017 las ofrendas fueron para poder crear en Polonia una radio que ayuda a muchas personas a conocer el Evangelio. Y las ofrendas de este año pues también va a servir para ayudar a otros a escuchar sobre nuestro gran Dios. Que Dios lo bendiga, hermanos, y un feliz sábado. Y quiero compartirte en este momento lo que nos dice el salmista. Aguarda en Jehová, esfuérzate, cobra ánimo, alienta tu corazón y sí, espera en el Señor. Y por eso quiero invitarte a que escuches la alabanza musical que a continuación va a estar elevando nuestro hermano José junto con su hijo y que lleva por título Aunque hayan pruebas. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino,
porque el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes si al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes si al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús. Gracias familia Larios por esa hermosa ofrenda musical. Y ha llegado el centro de esta escuela sabática, como lo es el repaso de la lección. Y en este trimestre estamos estudiando algo muy interesante para todos los cristianos, ya que nos enseña cómo interpretar la Biblia. Y hoy tendremos un tema muy especial, es por eso que quiero invitar al pastor Eri Saldaña y a su esposa Norcelis Menar con el tema Solo la Biblia, solo Escritura. Muy buenos días, feliz sábado. Muy buenos días, Pastor Saldaña, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, Norceli. Estoy feliz de estar aquí. Feliz sábado. Feliz sábado. Interesante la lección de esta semana, la lección número 5, que lleva como título Solo la Biblia, solo la Escritura. Antes de que podamos iniciar con el repaso de la lección, vamos a orar en vista que vamos a estar abriendo la palabra de Dios para que sea quien nos dirija. Por supuesto. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, tú que hablaste de muchas maneras y de muchas formas a nuestros padres por medio de los profetas, a través de tu Santo Espíritu, te rogamos, Padre, que en esta hora nos puedas iluminar para hacernos entender qué quisiste decirnos, cómo es tu plan para nosotros,
planes de salvación. Ayúdanos, Señor, para tener felicidad en todos los ámbitos de nuestras vidas. Querido Padre, bendice a aquellos que al leer las Escrituras puedan entenderla y puedan encontrar para ellos bendición y vida eterna. Que podamos conocer y amar más a Jesús. Por favor, quédate con nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro versículo de memoria lo encontramos en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Pastor, ¿qué significa el apostolado protestante de sola escritura? Esa es una de las expresiones más valiosas del cristianismo, un postulado importantísimo, porque sola escritura tiene una gran historia. Cuando la iglesia primitiva comenzó a crecer y se estableció el cristianismo en todas partes, llegó un momento en la historia que comenzó la iglesia a corromperse. Entró en lo que se llama el oscurantismo, y en ese periodo de tiempo entraron muchas herejías a la iglesia y se combinaron, entrelazaron con las escrituras también. Y llega un momento en que las escrituras fueron puestas a un lado y el misticismo tomó su lugar. Pero las personas no encontraban en ello ningún tipo de satisfacción, ni solucionaban sus problemas, se sentían abandonados por Dios, tristemente por los representantes, supuestamente representantes de Dios. Incluso la Biblia fue puesta fuera del alcance de la gente común. Solamente algunos elegidos podían leerla. Y sola escritura, en el tiempo de la Reforma, fue la bendición más grande que Dios pudo darle a la raza humana. En contraste con la teología católico-romana, que enfatiza las escrituras y la tradición juntas como una fe y doctrina que debe seguirse, la sola escritura solo reconoce las escrituras como una única norma de fe y doctrina para el cristiano. La clave es sola. Sola quiere decir únicamente la Biblia y nada más. Eso es lo que significa, que la escritura es la autoridad final cuando se trata de asuntos de fe y doctrina. Los reformadores nos dieron ese privilegio. Bueno, realmente fue Dios el que lo dio a través de los reformadores protestantes, que enfatizaron la importancia de la interpretación gramatical e histórica de la Biblia. Porque la Biblia no solamente se interpretaba ella misma, también había que ir observando el cumplimiento al lado de la historia de cómo la palabra profética es tan segura que era, que podíamos darnos luz a medida que ella se iba cumpliendo. Es importante que hoy día nosotros sigamos el mismo postulado, porque la Biblia en aquellos tiempos le dio fuerza y autoridad decisiva a la Reforma protestante. Su revuelta contra Roma y la Biblia sola hizo declarar o puso en evidencia todos los errores que esta doctrina o esta iglesia estaba predicando durante siglos, mantuvo a la gente en la ignorancia. La sola escritura llegó a las manos de la gente y pudo entonces interpretar la Biblia no con alegorías ni infiriendo en los significados que le iba a colocar en el texto bíblico, sino con el verdadero mensaje de salvación, y la controversia entre el bien y el mal era declarada, pero como Cristo al final vence como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermana Norcel, eso fue una muy buena pregunta. Y me gustaría también preguntarle algo en esta ocasión. ¿Usted cree que sea solo necesaria la Biblia para que sea la norma de comportamiento, de guía de la gente? O sea, yo veo y he visto muchos filántropos, gente que no cree en la Biblia, pero que tiene normas de ética, reglas de ética, filosofías de vida, que le ha ido muy bien. Pero yo quiero preguntar, ¿es realmente esto la voluntad de Dios? La Biblia
es una norma también? Claro, pastor. La Biblia lo tenemos como una norma imperante. Nosotros reconocemos la autoridad única que tiene la Biblia. Solo la Escritura es la norma imperante para nuestra teología y la máxima autoridad para la vida y la doctrina, y debería ser considerado así en todos los aspectos. El mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios 4, del 1 al 6, dice, específicamente en el versículo 6 nos dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Él ahí está amonestando a que no se piense más de lo que está en las escrituras, que debemos nosotros basarnos en las escrituras para tomar decisiones. No debemos ir más allá de lo que está escrito. Nosotros creemos en la Biblia como la máxima autoridad y ese es el que debería trascender en todo tiempo. No debemos ir más allá o en contra de lo que está escrito en la Biblia. El verdadero cristianismo y la convincente predicación del Evangelio depende de un compromiso firme con la autoridad y con las escrituras. Amén. Vemos inclusive que es lo que quiso resaltar Martín Lutero, porque antes se creía que la Biblia no era lo primordial, o no todo el mundo tenía acceso a lo que es la Biblia, y él hizo énfasis diciendo que solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Y otra cosa importante también es que podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 17, el versículo 10 y 11, vemos que Pablo fue de visita en Berea. Y en esa noche él compartió la palabra. Vamos a leer, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vemos que hacen énfasis de que ellos eran más nobles que los de Tesalónicas, porque ellos no solamente recibieron el mensaje, claro que lo recibieron, pero ellos después fueron y escudriñaron las escrituras para comprobar. A veces vamos cada sábado a la iglesia y no realmente a escuchar la palabra, y a veces ni sabemos si lo que el predicador está diciendo es lo correcto, porque no vamos a reconfirmar eso que hemos escuchado en la palabra. Vemos que el apóstol insta a que nosotros vayamos a la palabra. Es bueno que de estudiar detenidamente las enseñanzas de la Escritura y debemos de investigarla. Debemos investigar las profundidades de Dios hasta donde se revela en ella. Porque si bien es cierto, pastor, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y no es a nosotros de agregar nada, las reveladas nos pertenecen a nosotros. Y eso lo vemos en Deuteronomio 29, que dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Entonces, nosotros reconocemos que la Biblia es imperante y debemos de ponerla y darle el primer lugar. Pero me pregunto, pastor, ¿por qué debe ser importante la unidad en la Escritura? ¿Por qué es importante la unidad en las Escrituras? ¿Podría usted darnos un poco más de luz sobre eso? Hermana Nosili, dentro de su pregunta yo creo que podemos encontrar la respuesta, la misma palabra unidad. ¿Ustedes se imaginan un gobierno desunido, una iglesia desunida, una familia desunida? Habría anarquía, no habría organización, no habría control y todo iría a un caos. Es importante la unidad. La unidad es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Sin la unidad, la Biblia
la iglesia no tendrían medios para distinguir la verdad del error y repudiar la herejía. Note, importante, no tendríamos base para aplicar medidas disciplinarias ni para corregir desviaciones de la verdad de Dios. Las escrituras perderían su poder de conversión y de salvación, porque la gente tendría a la Biblia en tela de duda. Pero gracias hoy al Señor por lo que dice su palabra. Yo quiero compartir lo que dice su palabra en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo número 3, el versículo número 16. Dice así el Señor. Lo que hace que la Biblia sea una sola, la unidad de la Biblia. Leamos. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, pero lo que quiero hacer énfasis es en que hay algo en común entre todos los escritos de la Biblia. Es que todo es inspirado por un solo autor, inspirado por Dios. Dios es el autor de la Biblia. Por eso que la Biblia mantiene una unidad única, solemne. Y segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 21, nos dice aún más. Dice que la Biblia no se puede interpretar aisladamente de ella misma. O sea, no podemos interpretarla separadamente de la iluminación divina, porque solo el autor puede darle permiso a aquellos que quieran entender su palabra. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos 20-21, dice así: ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Note ello. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura puede funcionar como su propio intérprete por eso mismo. Y podemos ver esto en su práctica común, cuando citamos la Biblia para defender una enseñanza, una doctrina, sino que vamos a ver un ejemplo vivo y real como el Señor nos lo da a través del apóstol Pablo. En el libro, especialmente, quiero que busquen conmigo un ejemplo para que vean cómo las diferentes partes de la Biblia se apoyan entre sí, son una sola. En el libro de Romanos, en el capítulo número 3, el versículo número 10, Romanos 3, versículo 10, dice de la siguiente manera. Bueno, no lo voy a leer todo porque está largo, pero voy a leer por lo menos unos versículos y me voy hasta el final. Dice Romanos 3, del 10 al 18. Dice, como está escrito, miren, comienza que lo que voy a decir, dice Pablo, está escrito, yo no lo inventé. Dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y así se va hasta terminar con el versículo 18, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Note, si ustedes ven cuidadosamente las referencias en la parte de abajo de sus Biblias, este texto bíblico, Pablo utiliza 3 referencias bíblicas del Antiguo Testamento. Usa el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, Salmo, versículo 20, el Salmo número 14, versículos 2 y 3, Salmo 5, 9, 10, 7, Isaías 59, versículos 7 y 8. Los escritores de la Biblia consideraban las escrituras como un todo inseparable. Y si ellos, que fueron los que Dios pidió que la escribiera, y se citaban así de esa manera, citaban y que hacían razonamiento, que tenía lógica, que era coherente y sistemático el desarrollo de cada tema, hermanos míos, no hay discordancia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay algunos que han querido mencionar que el Antiguo Testamento es la vieja dispensación y que ya eso fue clavada en la cruz, que está pasado, que no tiene nada que ver. Pero yo les quiero decir, mis hermanos, mis amigos que me escuchan, Norsely, que es el Nuevo Testamento
está constituido prácticamente con citas del Antiguo Testamento. O sea, en otras palabras, una verdad bíblica, cuando vamos a estudiar la Biblia, si encontramos una verdad o un principio o un consejo, un estatuto del Señor en el Antiguo Testamento, este debe aparecer en el Nuevo Testamento. Y cualquier cosa que encontremos en el Nuevo Testamento debe ser cotejado en el Antiguo. O sea, uno arroja luz sobre el otro. Uno y el otro se apoyan porque son uno. Como Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y como nosotros en Cristo somos uno, todo apunta a la unidad de la Biblia. Estoy muy feliz por esta lección, estoy muy contento. Pero hay personas que dicen, hermana Norcile, hay personas que dicen, pero que la Biblia es solamente para los teólogos. La Biblia, para eso hay que estudiar, hay que ir a la universidad, ser letrado, para poder entender lo que dice. ¿Eso es cierto, hermana Norcile? Bueno, pastor, puede ser que algunas personas puedan considerar eso, pero nosotros sabemos que no necesitamos ningún magisterio, ningún título en teología para poder realmente comprender la Biblia. Mire, pastor, si alguien quiere comprender la Biblia y pide a Dios en oración discernimiento, Él le va a proporcionar el discernimiento para poder comprender su palabra. La Biblia es clara, es suficientemente clara en lo que enseña y es tan clara que lo puede entender tanto niños como adultos. Todos podemos llegar a comprender la Biblia, siempre y cuando nosotros vayamos con un espíritu dispuesto a aprender de ella. Debemos antes de abrir la palabra de Dios, se debe siempre orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender su palabra. Si nosotros lo hacemos, vamos a poder comprender mejor. Vemos inclusive cuando Jesús tenía que explicar ciertas cosas, él siempre hacía referencia a lo que se refiere a la palabra de Dios. Los enviaba a las escrituras. Nunca leíste en las escrituras o les decía, el que lea entienda. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 21:42. Nos dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor siempre respondía con un escrito está. Y Él buscaba y enviaba a buscar respuesta en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 12:3 dice, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Siempre hace referencia, no leíste, no escudriñaste. Siempre amonesta el Señor Jesús, motivaba a las personas a leer las escrituras. Inclusive, cuando en Marcos, en Mateo 24:15 y en Marcos 13:14, él mismo hace de nuevo esa referencia. Dice, por tanto, cuando veías en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Significa que si usted no lee, no puede entender. Y para poder entender, debe de leer. Y si nos dice, y no has visto lo que dice las escrituras, es decir, ustedes no han leído. Entonces, a veces nosotros queremos tener más conocimiento, queremos comprender, pero nosotros no vamos a la fuente de comprensión. Pero más allá de poder leer, debemos de ir con el deseo de aprender. Esa es la palabra correcta. Debemos de ir con el deseo de aprender. Y si nosotros no entendemos algo, debemos de pedir en oración al Espíritu Santo que nos ayude a comprender, porque es el Espíritu Santo que va a hacer esa obra. La palabra de Dios es suficientemente clara sobre las cosas realmente que necesitamos saber y comprender, especialmente cuando se trata del tema de la salvación y también del gran conflicto. Todas las cosas son claras y podemos comprenderlas siempre y cuando nosotros vayamos con el espíritu de aprendizaje y cuando vamos con el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo
es el que nos puede revelar y ayudar a comprender la palabra de Dios. No necesitamos ningún título, no necesitamos un máster para poder comprender la palabra de Dios. Realmente lo que necesitamos es el Espíritu Santo para poder lograrlo. Pero algo interesante que podemos ver, pastor, en la actualidad, es la divergencia que puede existir de opinión. Tenemos diferentes opiniones sobre la interpretación bíblica. ¿Cómo cree usted que nosotros deberíamos interpretar realmente las Escrituras para no caer para no cometer errores? ¿Cómo deberíamos interpretar la Biblia? Hermana Norsely, usted acaba de hacer una pregunta neurálgica, muy importante para la vida del cristiano. Es aquí es donde viene la gran pregunta que todo el mundo hace. ¿Por qué existen tantas religiones si la Biblia es una sola? ¿Por qué existen tantas creencias? Es interesante porque depende también de la interpretación de la Biblia. Algunos dicen, bueno, eso depende de cómo interprete la Biblia. Uy, pero el enemigo es astuto. Él sabe que si él puede sembrar esta semilla de intriga en la mente de los seres humanos, dejarán de tener confianza en la palabra de Dios. Tristemente, algunas religiones, en cristianismo se han prestado para ello, porque no han sido cuidadosos en el estudio de la interpretación de la Biblia. ¿Por qué mejor, antes de iniciar los pasos que la Biblia ya nos enseñó, por qué no nos vamos al maestro de maestros? Al único que puede enseñarnos, además del Espíritu Santo, cómo Jesús lo hizo, cómo Jesús enseñó la interpretación de las Escrituras. Vamos a buscar en el libro de Lucas, el capítulo 24. Lucas 24, versículo 27 y versículos 44 al 45. Antes de leerlo, yo quiero rápidamente hacerle el contexto de este capítulo. En este capítulo Jesús había muerto, había sido resucitado ya. Era el tercer día. Los discípulos estaban totalmente chasqueados, estaban resquebrajados, desanimados, tristes y amedrentosos. Con miedo, tenían miedo. Pues le faltaba fe. Y dos de ellos iban camino a Emaús. Y Jesús se les acerca y los escucha hablando acerca de el triste final que llevó su maestro en la cruz del Calvario. Y sabían que era el tercer día. Y también después, cuando ya al final llega Jesús, donde están todos los discípulos también escondidos, con miedo. Ya habían escuchado acerca de que Jesús había resucitado, pero todavía estaban en sus corazones incrédulos. Note cómo el poder de la palabra de Dios, a través de la Escritura, Jesús les abrió el entendimiento. Veamos el versículo 27. Leamos. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las Escrituras. ¿En cuáles? ¿En cuántas? En todas las Escrituras lo que de él decían. Yo me imagino que Jesús comenzó desde el Génesis y pasó por cada libro lo que de él mencionaba las Sagradas Escrituras y cómo tenía que morir y cómo iba él a resucitar. Esto abrió el entendimiento de estos discípulos cuando Jesús partió el pan y allí cayeron en cuenta de que Jesús estaba con ellos. Ahora, cuando llegó con los discípulos ya todos reunidos, en el versículo 44 al versículo 45, por favor lean conmigo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos queridos, hermana Norsely, yo quiero hacer énfasis con lo que acaba de decir la Biblia. Jesús nos enseña la manera de interpretarla. Es que otros textos de la Biblia, varios textos, puedan arrojar luz a cada doctrina, fe, acontecimiento o verdad bíblica que aquí se muestra.
Esa es la belleza de permitir que las escrituras interprete la escritura. Es que arroja luz sobre su propio significado. Al hacerlo, no enlazamos varios textos indiscriminadamente, como algunos dicen por ahí, que leen la Biblia, sacan textos, pero para apoyar sus propios pensamientos personales, sus propias posiciones. Y son textos que sacan fuera de contexto. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, y no se me olvida que así fue que lo aprendí. El pastor Zurita, que en paz descanse, murió no hace un par de semanas atrás, mi mentor, mi profesor. Él nos dijo lo siguiente: todo texto fuera de contexto se convierte en puro pretexto. Hermanos, no podemos fundamentar una doctrina o una fe en un texto aislado de la Biblia o varios textos escogidos al azar, sin estudiar cuidadosamente los textos que lo rodean, el contexto del que están hablando y saber si están realmente enlazados unos con otros. Y entre más textos podamos tener para arrojar luz sobre un texto, podemos entonces entender lo que quiso decir Dios a través de su profeta a nuestro corazón, para que no nos perdamos. Es importante eso. Incluso el libro de Romanos, el capítulo 15, el verso 14, nos dice que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. En otras palabras, el texto que tenían los discípulos, el libro, la escritura que ellos tenían y con la que predicaban en el Nuevo Testamento era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Hermana Noseli, yo no sé si esto contesta la pregunta, pero cuando comenzamos a comparar las escrituras unas con otras, es importante estudiar con orden, cuidado. Hay un texto, creo que es en el capítulo 28, el verso 10 del libro de Isaías. No lo recuerdo muy bien, pero habla acerca de que debemos nosotros escudriñar, dice, un poquito aquí, un poquito acá, un renglón arriba, un renglón abajo, hasta que nosotros podamos entender las escrituras. Es cierto, es importante tener los idiomas originales, traducciones, el griego, el hebreo, eso ayuda muchísimo. Pero la Biblia, Dios ha cuidado que su interpretación, su traducción, hasta el día de hoy, hay Biblias muy fieles de su traducción que podemos confiar en ella, que el Señor sabe que de eso depende la salvación de los hombres. Él no va a permitir que la Biblia sea destruida o adulterada. El estudio fiel, como usted dijo, mi hermana Norseli, la clave, orando, pidiendo al autor de la Biblia que también nos diga a nosotros qué fue lo que él escribió para nosotros allí. El fiel estudio de la Biblia, la oración de la palabra, con una actitud, como usted dice, la actitud es importante, una actitud humilde. Señor, ayúdame a entender tu palabra y dame un corazón humilde para aceptar tu voluntad, aunque no me guste. Eso es importante para encontrar la verdad, para entender y poder interpretar correctamente la Biblia. La sumisión seguramente te dará grandes frutos. Eso es básico en las Escrituras. Hermana Noseli, pero ahora me gustaría que usted me dijera si usted sabe algo acerca de qué relación hay los escritos de Elena White. La iglesia adventista los utiliza mucho. ¿Será que la Biblia y los escritos de la hermana White están a la misma altura, al mismo nivel? ¿Qué pasa allí? ¿Podría usted hablarnos si que la iglesia adventista realmente es sola escritura o está usando otros apoyos literarios? Bueno, pastor, si nosotros vemos cuando surge la iglesia remanente, el pueblo de Dios en el 1844, se les decía al pueblo adventista el pueblo del librito, refiriéndose a la Biblia. Era el pueblo que estudiaba realmente la Biblia. Y nuestra fe y todo está basado en la Biblia. Si usted puede ver, bueno, como usted sabe, como todos sabemos, nosotros tenemos nuestras 28 creencias como adventistas y las 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista están basadas en la Biblia.
y en ningún momento están basados sobre otros escritos que no sean la Biblia. Y ya que usted trae a colación y hace referencia con la hermana Elena de White, sabemos que la hermana Elena de White fue una profetisa. Ella fue inspirada por Dios y sirvió como mensajera del Señor para su pueblo remanente. Vemos cuando surge ella como profetisa, fue un momento en el que el pueblo el pueblo de Dios necesitaba un poco de luz, y ella surge inspirada por Dios para arrojar un poco de luz, pero como le digo, es para arrojar más luz basado en lo que es la Biblia. Y ella misma, es importante, si nosotros hemos leído sus escrituras, sus testimonios, ella misma dice que la Biblia es la luz mayor y que sus libros, sus testimonios son la luz menor. Y dice que si nosotros como cristianos leyéramos de verdad la palabra de Dios y lo analizáramos como tal, no necesitaríamos inclusive ni recurrir a sus propios libros para poder comprender un poco mejor lo que es la palabra de Dios. Porque la Biblia es clara por sí sola y no necesita más intérprete. Pero sabemos que es una mensajera del Señor, también fue inspirada por Dios, sus libros son de inspiración, pero no viene a reemplazar la palabra de Dios, que es la Biblia. La Biblia es la luz mayor y debemos de seguir esa luz mayor. Ella inclusive también nos dice que, como les decía, que nosotros como cristianos, el que realmente estudia la palabra no necesitaría sus libros para poder solventar su creencia, sino con un así dice, como Jesús lo usó, sería más que suficiente. Sus escritos no son una adición a las escrituras, sino que están subordinadas a lo que es la Santa Biblia. Ella nunca tuvo la intención de que sus escritos llegaran a ocupar el lugar de las escrituras. Al contrario, exaltó la Biblia como la única norma de fe y de práctica. Y ella misma siempre dice, no vayan diciendo que Elena dice, sino que debemos de decir lo que la Biblia dice, lo que el Señor dice y lo que el Señor realmente espera de nosotros. Ella claramente apoyó y mantuvo el gran principio protestante de la sola escritura. Ella misma era una fiel defensora de eso en su tiempo, para que las personas no la pusieran a ella como por encima de lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios era primordial y ella en todo momento amonestó y quiso que el pueblo de Dios, el pueblo remanente, no cayera en ese error de poner por encima sus escrituras, encima de lo que es la palabra de Dios, porque ella misma creía y su fe estaba basado y estaba siendo inspirado por Dios para revelarnos y explicarnos mejor y dar un poquito más de luz, interpretando a través del testimonio lo que es la palabra de Dios. Interesante, eso es una gran verdad que usted ha mencionado, hermana Norsely. Y yo quiero motivar, convidar, motivar a toda la congregación, a todos los que nos están oyendo, que no se pierdan ninguna de las lecciones de escuela sabática de este trimestre. Porque si usted llega a aprenderlas y utilizarlas y aplicarlas correctamente, vamos a tener un pueblo que realmente sea un pueblo sabio y nos vamos a volver a reconocer como el pueblo de la Biblia, el pueblo de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esta es la vida eterna, la que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es para eso, el Señor nos envió su palabra para salvarnos, para mostrarnos su carácter y el carácter de su Hijo. Y eso a nosotros nos da esperanza y un deseo de volver con Él al reino de los cielos. Estamos muy contentos con esto. No sé, hermana, no sé si usted quiere agregar algo más. Sí, pastor, le decía que sí, que usted tiene toda la razón y que, como dice también Isaías 8:20, que a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
Y nosotros solo podemos obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu Santo, que es Él quien dio la palabra. Y a fin de poder obtener ese conocimiento, debemos de vivir de acuerdo con Él. Y debemos de pedirle a Él siempre. Y como estudiante, cuando vamos a estudiar la Biblia, usted decía que las lecciones son muy interesantes y que debemos de estudiarla, pero se nos amonesta que cuando nosotros vamos como estudiante a estudiar la palabra de Dios, debemos siempre invitar al Espíritu Santo para que de Él podamos aprender y comprender lo que dice su palabra. Amén. También solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio a la palabra. O sea, que fue el autor de la palabra. Y ese conocimiento, mediante la ayuda del Espíritu Santo que dio la palabra, a fin de que todo lo que leemos y conocemos esto, deberíamos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y ahora más que nunca en tiempo del fin, nuestra más perseverante meditación. Con el mismo afán y la misma perseverancia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, deberíamos buscarnos nosotros el tesoro de la palabra de Dios, como dice Elena White en el libro de Educación, la página 189. Así es, pastor. Y considero también que es muy importante eso que usted acaba de decir, recordando que estamos viviendo tiempos finales y debemos de escudriñar la palabra de Dios y aprenderla, o leerla lo suficientemente, porque en los tiempos del fin, cuando ya no tendremos el privilegio de tener la Biblia, solo el Espíritu Santo nos revelará lo que hayamos leído y estudiado. Y si ahora no lo hacemos en tiempo de paz, cuando querramos recordar, entonces no lo podremos hacer. Ahí la importancia del estudio real, verdadero de la palabra de Dios, en todo tiempo, para estar listo para esos tiempos finales. Bueno, hemos llegado al fin de nuestra lección de escuela sabática. Voy a invitar a todos, por favor, a que inclinemos nuestro rostro y que no se olviden de estudiar la palabra del Señor. Querido Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos dice a nosotros tus planes que son buenos para nuestra salvación. No se aparte tu palabra de nuestro camino. Señor, ilumínanos y ayúdanos a tener un espíritu humilde para aceptar el plan que tú tienes para cada uno de nosotros, aunque nosotros no lo entendamos, pero confiando por fe, Señor, que tenemos una confianza grande que lo que tú digas lo haremos. Bendícenos en esta hora y bendice a tu iglesia y bendice a todo aquel que quiere conocerte. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que pasen un lindo sábado. Hermana Nóceli, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Que el Señor le pueda bendecir grandemente. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado también. Qué buen repaso de lección hemos disfrutado. Gracias, Pastor Eric Saldán, y gracias a su esposa Norceli Menar, porque sin duda es la palabra de Dios nuestro alimento. La palabra de Dios también debe ser nuestra bebida y determinar cuáles son los principios de nuestro carácter. Vamos a seguir con el programa y vamos a hacerlo presentando la sección de los 10 minutos misioneros. Están a cargo, como siempre, de nuestro hermano Víctor Hernández. Y adelante, hermano, porque la obra misionera sigue, avanza hasta la llegada, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días a cada uno de ustedes, nuevamente feliz sábado. Estoy muy contento de poder llegar nuevamente a visitarles a cada uno de ustedes a sus respectivos hogares, aún por este medio. La verdad es que hasta este momento creo de que cada uno de nosotros estamos experimentando ya esa tristeza de no poder estar en el templo del Señor alabando y glorificando su nombre como se lo merece. Esta mañana estoy aquí nuevamente para poder, por este medio, quisiera yo decir, quizás incentivarles, motivarles a poder seguir compartiendo este mensaje de salvación. Hermano, es mi deber, me siento hasta cierto punto como una obligación
porque conozco que nuestra misión en esta tierra o la única misión que tiene la iglesia en esta tierra es para compartir el mensaje de salvación. Y por eso es que cada mañana yo estoy con ustedes, yo estoy al frente de ustedes, y en esta ocasión aún a través de la pantalla, para motivarles, para amonestarles a seguir adelante con la predicación del Evangelio. Esta mañana quiero decirles a cada uno de ustedes de que los grupos pequeños aún siguen sus reuniones semanales. Algunos las están haciendo el sábado, otros las están haciendo viernes, otros las están haciendo martes, otros las estamos haciendo viernes. Bueno, como mejor convenga a cada uno de ustedes. Pero la cuestión es que sí estamos trabajando, sí estamos continuando con este ministerio de la expansión de la palabra. Y entonces esta mañana, como les decía, he invitado a dos amigos que asisten al grupo Monte Sión, y ellos van a compartir con nosotros su experiencia, cómo ellos se han sentido, cómo ellos han sido acogidos en este pequeño grupo. Y bueno, sin más preámbulo, voy a conectarles con ellos para que ellos puedan testificar personalmente lo que para ellos significa un grupo pequeño. Hola mis amigos, les agradezco por aceptar esta invitación a compartir con nosotros estos preciosos momentos con nuestros hermanos especialmente. Estoy muy contento de que ustedes hayan aceptado esta invitación. Y a mis queridos hermanos también quiero presentarles a ustedes esta linda pareja. Ellos son Edgar y Lina. Hola Víctor, hola amigos, buenas tardes. Víctor, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vengo de Colombia, ella es mi esposa. Hola Víctor, buenas tardes y buenas tardes a las personas que nos están escuchando y muchas gracias por la invitación. También vengo de Colombia y llevamos 2 años y medio aquí viviendo en Canadá. Y cuéntenme, ¿cómo ustedes están viviendo en estos momentos esta situación de la pandemia? Pues bueno Víctor, cuando inició, aterrados como la gran mayoría de personas, pero gracias a Dios ya estamos bien, siguiendo todos los protocolos de seguridad, bien aquí en la casa. Saben, después de haber compartido algunos ya meses con ustedes y quizás ya un poco más de un año, me intrigan ciertas preguntas que quiero hacérselas y justamente hoy para que sean de una experiencia benéfica para los hermanos o las personas que nos están viendo a través de esta transmisión. Quisiera saber cómo fue el primer contacto de ustedes con el grupo Monte Sión. Bueno, cuando nosotros llegamos a vivir aquí a este edificio, una señora mexicana que vive acá nos recibió y nos habló de una familia salvadoreña que vive aún acá, que podíamos ir donde ellos por si necesitamos alguna clase de ayuda, bien sea de información o cualquier clase de ayuda. Entonces nos enviaron al apartamento de Berenice y Miguel, son esposos, y Patricia y René. Bueno, los conocimos a ellos y bueno, súper buenas personas, y gracias a ellos pues conocimos algunas cosas. Nosotros éramos recién llegados, entonces ellos nos dieron muchas informaciones, nos ayudaron en muchas cosas, y ya instalados acá, el primer viernes de la primera semana que ya estábamos viviendo acá, nos invitaron a su apartamento porque nos dijeron que hacían una reunión todos los viernes, nos contaron que eran adventistas. Entonces este primer viernes conocimos a Edgar y a Lesbia y a ti, Víctor. Hay algo más que quisiera saber. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia con este grupo? Bueno, ha sido una experiencia gratificante porque ustedes saben que nosotros no tenemos familia acá en Canadá, dejamos nuestras familias en nuestros países y llegamos a este país de ceros. De ceros es en todo, de ceros es en la cuestión espiritual,
la cuestión económica y la cuestión social. No tenemos familia, no tenemos amigos y los encontramos a ustedes y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora para nuestras vidas. Quisiera que ahondáramos un poquito más en esta conversación. Yo estoy curioso por saber de parte de ustedes, ¿es que este grupo ha influenciado de alguna manera en vuestra vida espiritual? Sí, claro. Haberlos conocido a ustedes, pues nos ha hecho acercarnos más a Dios, más a Jesús y por supuesto a conocer muchísimo más sobre Dios. Ahora díganme ustedes, ¿es que estarían dispuestos a invitar a sus amigos a venir a nuestra reunión semanal de cada viernes con nosotros? Claro que sí, claro que sí. De hecho, pues no somos de grupos sociales muy grandes, pero a las personas que se acercan hemos intentado vincularlas para que nos acompañen en las reuniones de los viernes y crezcan también espiritualmente, como lo hemos crecido nosotros. Claro que sí. Amén. Gracias Edgar, gracias Lina por la disposición que ustedes han tenido de compartir estos breves minutos con nosotros. De verdad que han sido de gran bendición y serán de edificación para nuestra iglesia. Espero verles pronto personalmente. Yo deseo, ojalá pronto que pase esta cuarentena y nos veremos en el templo del Señor. Que Dios les bendiga, que sigan disfrutando de estos momentos agradables de la adoración al Señor. Y ahora, mis queridos hermanos, de alguna manera quisiera una vez más motivarles e incentivarles a continuar compartiendo el Evangelio que el Señor nos ha encomendado. Esta obra tenemos que terminarla y tenemos que terminarla en nuestra generación. La promesa es: Cristo viene pronto. Estoy seguro que esta circunstancia que estamos viviendo hoy ha hecho resaltar ciertas verdades, ciertas realidades para las cuales nosotros no estábamos preparados. Y es obvio, yo creo, de que esto nos ha dejado algunas enseñanzas bien delineadas. Y es que en medio de esta situación o circunstancias, hermanos, no podemos parar, no podemos detenernos. La iglesia sigue caminando, la iglesia sigue avanzando. Y hoy, hermanos, nos hemos dado cuenta de que a través, y quizás redundo en esto, pero hermanos, hoy el medio que tenemos en nuestras manos, a nuestro alcance, son las famosas redes sociales. Y hoy, hermanos, podemos nosotros, diría alguien, sacarles el jugo, es decir, aprovecharles al máximo. Y hermanos, cada día, cada momento que pasa u oportunidad que nosotros tenemos, aprovechémoslo. Si sería la palabra correcta, transferir o anunciar o proclamar o compartir este mensaje de salvación con aquellos que no lo conocen. Y aún con aquellos que ya lo conocen, ayudémosles a crecer en la fe, ayudémosles a poder confirmar lo que ellos han creído también. Y hermanos, y así juntos avancemos hacia la Canaán celestial. Es mi deseo que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que, hermanos, por favor, no se quede estático, no se quede sorprendido con lo que hoy estamos viviendo. Esto es justamente principios de dolores. Esto simplemente es una manera quizás que Dios ha proveído para que nosotros nos entrenemos para cosas más grandes y quizás cosas más difíciles o momentos o situaciones más difíciles que vienen en nuestra vida. Así que hoy, hermano, como dice la palabra, es el día de salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigamos adelante. Cristo viene pronto. Gracias, hermano Víctor, por inspirarnos con ese hermoso mensaje. Ahora más que nunca debemos seguir adelante. Y para continuar, quiero invitarte que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios con el himno 464. Ven, inspíranos.
anímanos, ven, transfórmanos, Señor, con tu poder y gloria. Señor, queremos darnos en gratitud a ti. Acepta nuestro corazón, ven y transfórmalo. Ven, ayúdanos, ven, consuélanos, Señor, concédenos tu dulce paz. Danos tu poder para obedecer y amarte por tu sacrificio. Señor, queremos darnos en gratitud a ti. Acepta nuestro corazón, ven y Y qué bendición hemos recibido en el día de hoy. El poder interactuar con ustedes, el poder recibir sus mensajes y juntos poder abrir la palabra de Dios y así ser nutridos por ella. Una conexión emocional muy edificante. Gracias por seguirnos. Te invito a que visites nuestra página web, estará apareciendo en pantalla, es la www.iglesiaadventistamontreal.org. Recuerda dejar tu pedido de oración y estaremos gustosamente orando por él los días domingo en los guerreros de oración y también los días miércoles en los días de poder. Síguenos también en Facebook, allí tenemos un grupo, lo puedes encontrar, estará apareciendo en pantalla su nombre, como Iglesia Adventista Hispana en Montreal Go. Le das a seguir y te estaremos aceptando la solicitud. Y por supuesto, acá en el canal de YouTube, la Iglesia Adventista Hispana en Montreal también tiene presencia. Te pedimos que te suscribas, actives la campanita. De esta forma estará llegando a tu dispositivo celular las notificaciones de cuando estamos subiendo nuevo contenido. Y por supuesto, dale me gusta a este video, déjanos tus comentarios y comparte a otras personas también el enlace para que más y más personas puedan conocer del gran amor de nuestro Dios. Y te pido, por favor, que en unos minutos te quedes en esta plataforma porque estaremos dando comienzo a la segunda parte del programa, como lo es el culto divino, y estoy segura que el Señor seguirá hablando a nuestro corazón y podrá ser una bendición también para nuestra vida. Y para concluir esta escuela sabática, quiero invitarte que allí donde estés te puedas colocar en pie y juntos vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Querido Dios, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de compartir con nuestros hermanos, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, porque usted nos enseña cada día a través de ella, Señor, porque usted ha dispuesto este medio para juntos alabar tu nombre. Estamos muy felices porque usted nos ha protegido, Señor, y nos ha dado todo lo necesario para seguir adelante. Gracias de verdad, mi Dios. Todas estas cosas te las agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.